Vamos con el conflicto en Venezuela, que ya está cobrando importancia a nivel global. Nicolás Maduro advirtió que no renunciará a la presidencia. Sin embargo, Guaidó suma apoyo de varios países, entre ellos, como ya hemos visto, Chile. Las Fuerzas Armadas venezolanas, en tanto, señalaron que no aceptarán a un presidente autoproclamado. Queremos conversar respecto de la crisis que se vive en ese país y para ello nos acompaña el sociólogo, investigador internacional de la Fundación Nodo 21, Sebastián Caviedes. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buen día, Mauricio. A ver, ¿hay uno o dos presidentes en Venezuela? Que es la pregunta que hoy día muchos se hacen. Yo creo que más allá de la minucia jurídica de quién es el presidente legítimo hoy o no, creo que lo interesante es entender qué es lo que sustenta lo que defiende Guaidó, ¿no es cierto?, con su nominación. Básicamente lo que sustenta a Guaidó en estos momentos es el apoyo internacional que tiene, o sea, la situación política militar en la que se encuentra Venezuela, y que es muy diferente, por ejemplo, de lo que pasara, por ejemplo, en el año 2002, cuando hubo ya ciertos intentos golpistas. Me refiero al hecho de que más allá del tema jurídico en específico, Guaidó sustenta lo que él puede disputar a Maduro en el hecho de que tiene el apoyo de los Estados Unidos, en el hecho de que en estos momentos en la región se vive una situación internacional en la que, por ejemplo, los países que rodean a Venezuela, ¿no es cierto?, en este caso Brasil, en este caso Colombia, son países que ideológicamente tienen una cercanía mucho mayor con los Estados Unidos. De allí que, más bien, yo diría que más que preguntarse, ¿no es cierto?, digamos, cuál es el presidente legítimo o no, si hay dos presidentes, habría que entender qué es lo que implica, ¿no es cierto?, la propuesta o la autodenominación de Guaidó como presidente, digamos, presidente alternativo a Maduro, ¿no? Ya, lo que pasa es que ese apoyo de Estados Unidos, algunos lo han visto, particularmente desde el chavismo, digamos, desde quienes apoyan a Maduro, como un intento de golpe de Estado, y que se contrarresta además en el concierto internacional con el respaldo que ha dado Rusia, con la posición que ha tomado China, entre otras naciones. ¿Cómo se ve eso en el equilibrio internacional? ¿Es esta autoproclamación? Ayer incluso conversábamos aquí con uno de los miembros del Tribunal Supremo venezolano en el exilio, que decía que autoproclamarse no es el término correcto, digamos, de que él ha tomado posesión del poder de acuerdo a la propia Constitución. Pero como sea, este hecho, desde el punto de vista de los equilibrios internacionales, ¿puede ser o no considerado como un intento de golpe de Estado? Se establecen ciertas condiciones para que pueda ocurrir algo como eso. O sea, básicamente lo que tenemos es una situación en la que Maduro en realidad se encuentra bastante rodeado, digamos, por las potencias que lo rodean, pero además yo creo que más allá de esta situación de cómo lo vemos en el escenario global, de cómo vemos la situación de Guaidó, creo que hay que entender también lo que implica llegar, ¿no es cierto?, y sin más apoyar la situación o esta polarización que se está extendiendo en Venezuela, ¿no? En ese sentido, yo creería que desde el punto de vista tanto de la izquierda, por ejemplo, en el caso chileno, como del gobierno, ¿no es cierto?, dando este apoyo, o por el otro lado, estableciendo una solidaridad incondicional sin hacer una autocrítica del mismo proceso venezolano, no ayuda en nada al proceso mismo, en la medida en que lo que debiese preocuparnos, ¿no es cierto?, yo diría a las fuerzas democráticas de este país, es básicamente qué pasa con los venezolanos, ¿no? O sea, llevar y exacerbar la polarización, ¿no? Una polarización además en la que una de las posiciones se sustenta fundamentalmente en el proyecto o en el peso específico que tiene el apoyo internacional, porque esto hay que decirlo, digamos, derechamente, es muy... no es explicable lo que supone Guaidó hoy, ¿no?, a partir de un proyecto propio de la oposición venezolana. De hecho, uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, desde el momento en que la oposición se rearticulara, más o menos en el año 2013, justamente al desaparecer Chávez, ¿no es cierto?, y asumir Maduro, es que la propia oposición venezolana ha dilapidado sistemáticamente su propia legitimidad en los procesos posteriores y tiene que ver básicamente con la incapacidad de esa oposición para constituir un proyecto alternativo al chavismo. O sea, lo que hoy sabemos es que lo que nuclea a la oposición al chavismo es el antichavismo, ¿no? Claro. Y no necesariamente existe, ¿no?, en estas circunstancias un proyecto de salida, ¿no?, hoy que, por ejemplo, pueda combatir la crisis humanitaria en términos de combatir el hambre, de combatir la inseguridad que experimentan los venezolanos
en su país, o, por ejemplo, la escasez que existe, ¿no? Lo que tenemos hoy es una alternativa, una pseudo-alternativa con Guaidó que no se sustenta sino en el peso específico de las potencias extranjeras, ¿no? Ya, pero por una parte, está Guaidó con el apoyo de estos más de una docena de países a esta altura, fundamentalmente latinoamericanos y Estados Unidos, ya algunos, particularmente desde Europa, le expresan su solidaridad, pero no hay un apoyo explícito, digamos, a esta proclamación de presidencia. Y por otro lado está Nicolás Maduro, que tiene la fuerza, dice él, por una parte de un porcentaje significativo de la población, pero también de los militares. Sí, eso es muy relevante. En cierta manera es una de las variables fundamentales, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero no deja de ser, digamos, una situación que es, digamos, dramática, ¿no? En el sentido de que, a ver, yo hablo fundamentalmente de la Fundación 921, básicamente desde cercanía con el Frente Amplio, y en ese sentido yo partiría de la base también de entender el proceso venezolano, llamaría incluso a que habláramos de Venezuela, ¿no? Que siguiéramos hablando de Venezuela como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero que habláramos para poder entender ese proceso venezolano, para entenderlo, hablarlo desde la democracia chilena y entender los límites también de un proceso como ese, pero también hablarlo desde la izquierda, ¿no? Para entender los límites de los procesos de transformación como el que termina frustrándose en Venezuela. En ese sentido, por ejemplo, es muy importante entender, ¿no? Y en ese sentido vale la autocrítica para el proceso venezolano, para el proceso de Maduro, entender cómo fundamentalmente a la caída de Chávez, pero más bien exacerbándose ciertas tendencias que ya venían de la propia experiencia chavista, comienza a o se limita cada vez más, ¿no?, los procesos de democratización política que se dieron en ese país, ¿no? Sabemos, ¿no?, es muy conocido, es muy importante, ¿no?, en los procesos de democratización social que se produjeron en el país con la experiencia chavista, ¿no?, políticas de redistribución, políticas de reconocimiento, pero también, y eso no se puede dejar de lado, ¿no?, hay muchos problemas en términos de una ampliación democrática, ¿no?, de una ampliación en términos de la capacidad que tiene ese proceso, ¿no?, y que creo que además es una característica general para todos los procesos progresistas latinoamericanos de la última década y media, de cómo no han sido capaces de producir, digamos, sistemas políticos lo suficientemente robustos, ¿no?, para poder procesar las legítimas diferencias que surgen en esos propios procesos, ¿no?, esos procesos de transformación. Correcto. Ahora, Sebastián, en lo puntual y en lo inmediato, ¿cómo se sale de la actual situación? Porque acá tenemos, en la práctica, dos personas que dicen ser presidentes, dos asambleas, una la Asamblea Nacional y la otra bolivariana, dos tribunales supremos, uno bolivariano y el otro en el exilio. Y así podemos seguir duplicando una serie de instancias y en lo concreto, acá hay, por ejemplo, una ruptura de relaciones con Estados Unidos por parte de Nicolás Maduro, un ultimátum, un plazo que se le dio, que está corriendo, de 72 horas que vence este domingo, para que abandonen la sede diplomática. Hay una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este día sábado convocado por Estados Unidos. Hay una serie de situaciones que están en desarrollo, que podrían cada una de ellas gatillar varias alternativas. ¿Cómo se sale? Yo creo que es un proceso que está abierto y lo que creo que lo que debiesen empujar los países, la fuerza democrática de los países, ¿no es cierto?, en este caso Chile, pero en general dentro de América Latina, y como creo que, por ejemplo, ha sido la posición de la ONU, es la necesidad de empujar un diálogo que pueda permitir llegar a un cierto acuerdo nacional, un cierto consenso, pero siempre poniendo a los venezolanos por delante, ¿no? Esto es lo más importante, me parece, ¿no? Hay quienes plantean aquí una figura de mediador, o sea, de que aquí podría ser México, incluso hay quienes han hablado del Vaticano, como una fórmula de mediación para eventualmente volver a convocar elecciones. Bueno, pese a las críticas que ha recibido Andrés Manuel López Obrador, es bastante importante la posición que pueda tener México en el escenario latinoamericano, ¿no? Como contrapeso, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con Brasil, ¿no? Y en ese sentido, no deja de ser relevante entonces la necesidad de empujar desde las fuerzas democráticas, particularmente hablo por el caso chileno, particularmente hablo por las fuerzas emergentes de izquierda, del Frente Amplio, pero también hago un llamado al gobierno, ¿no es cierto?, en términos de la responsabilidad política que eso supone, a empujar un diálogo democrático de los propios venezolanos, ¿no? Y en ese sentido a evitar que la resolución de la crisis venezolana venga desde afuera, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente
una resolución que viene desde afuera no necesariamente se acopla a los intereses democráticos, a los intereses de participación, de deliberación que puedan tener los propios venezolanos, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, hay que tener muy claro lo que significa apuntalar la polarización, apuntalar lo que puede llegar a ser un golpe de Estado, lo que puede llegar a ser o incluso una guerra civil, porque hay que tener muy claras las cicatrices que eso produce en el largo plazo. Nosotros que estamos acá en Chile, que nuestra historia, ¿no es cierto?, nos ha dejado muy claro eso, las largas, muy difíciles de curar cicatrices que quedan y que no solamente quedan en las generaciones actuales, sino que quedarán en las generaciones posteriores. Por lo tanto, es mucho el cuidado que hay que tener al abordar este tema. No hay que hacerlo de manera apresurada, pero sí empujando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los propios venezolanos puedan desarrollar un proceso de transición, un proceso de diálogo bajo sus propias condiciones, ¿no? Ayer en este mismo espacio, como decíamos, uno de los miembros del Tribunal Supremo en el exilio venezolano, que está residiendo acá en Chile, que se vio forzado además a abandonar el país porque, así como otro de sus colegas, estaba siendo perseguido por el régimen de Maduro, nos decía que Maduro en su momento, y nos recordaba que Maduro en su momento fue condenado por ese tribunal por casos de corrupción, tiene una condena de 18 años. Y ayer Guaidó plantea por primera vez la posibilidad de una amnistía, no solo a Maduro, sino que también a todos aquellos que desde la visión de la Asamblea han usurpado el poder. ¿Puede ser esa una alternativa? Creo que, a ver, respecto al tema de la corrupción y que es un elemento que suele repetirse bastante, a ver, lamentablemente la corrupción es un elemento que históricamente ha estado en la política latinoamericana, ¿no? En el caso venezolano y particularmente en las últimas décadas es un elemento que, por cierto, se ha profundizado, ¿no? Se ha profundizado a partir de el propio giro que da el gobierno de Maduro, ¿no? Particularmente la militarización del gobierno y del Estado, ¿no? Cómo se van llenando cada vez más los puestos de militares, ¿no? Que empiezan a tener un poder bastante grande en el escenario venezolano. Pero también tiene que ver con un rasgo histórico, ¿no es cierto?, de la política latinoamericana y de la política venezolana en este caso, ¿no? Por lo tanto, no es necesariamente un rasgo atribuible al chavismo o a lo que significa Maduro, ¿no es cierto?, en una situación posterior. No, lo que pasa es que puntualmente en esta situación hay quienes consideran que Maduro no va a dejar el poder porque también arriesga eventualmente ir a prisión o arriesga seguir siendo perseguido donde esté. No, por cierto. O sea, probablemente... Por eso pregunto, digamos, que si este planteamiento de amnistía podría ser una alternativa de salida, digamos, o una primera luz al final del túnel, para aquellos que quieran un cambio, en definitiva. Claro, amnistía significa... bueno, es llamativo, una amnistía que propone una persona que tiene una legitimidad dada por el peso o el apoyo que significan las potencias extranjeras en Venezuela, es más bien partir desde la base del reconocimiento de esa situación, que es más bien lo que yo creo que hoy está en disputa, ¿no? O sea, asumir ya de entrada la posibilidad de una amnistía significa el reconocimiento de Guaidó, digamos, como el gobernante, digamos, cuando en la práctica no es así. O sea, el poder fáctico en estos momentos, justamente por el propio apoyo de los militares, lo tiene Maduro. Pero el contrapeso, por cierto, que también lo tiene Guaidó en la medida en que tiene ese apoyo extranjero, ¿no? En ese sentido, me parece que más bien tiene que ver con una apuesta política de Guaidó más que con una solución real, ¿no? Me parece que más bien esa solución real debería incluir a los venezolanos en un diálogo, ojalá pacífico, ¿no es cierto? Ojalá poniendo al país por delante, ¿no? Y que sea de ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Ojalá así sea. Sebastián Caviedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en un tema que, como ya decía, está en desarrollo. Muchas gracias a ti. Muy amable. Nosotros vamos a una breve pausa. En instante regresamos con más Mañana Informativa.